anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible esta conexión con todos ustedes. Y a nuestro operador técnico local en Buenos Aires, Claudio Lecam. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE Argentina. Queridos amigos, hemos estado hace unas semanas ahondando sobre el tema de los métodos de reproducción artificial y algunos de los riesgos que estos tipos de procedimientos generan en las personas involucradas, incluyendo al pequeño embrión que desde el momento de la concepción inicia el desarrollo de su vida humana. Como es un tema amplio, vamos a ir desglosando los asuntos relacionados con estas prácticas, así que vamos a continuar hoy con este interesante tema. Hoy en concreto vamos a tocar el aspecto médico-biológico y para ello hemos invitado nuevamente al doctor Lenin Dellanon, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, magíster en ética biomédica, médico especialista en medicina crítica y médico de la unidad de terapia intensiva del Hospital Francisco Santoyani de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación y bienvenido a nuestro programa, doctor. Muchas gracias, como siempre, hermana. Bueno, como ya hemos hablado en otras ocasiones, queridos amigos oyentes, la fecundación in vitro es una técnica con cuestionamientos éticos muy importantes, la cual conlleva una serie de riesgos generalmente desconocidos por la persona que se somete a esta práctica. Doctor, quisiera, para iniciar nuestro programa, que nos explique un poquito a modo de introducción cuáles son estos cuestionamientos. Bueno, nosotros habíamos un poco presentado el tema en un programa anterior en donde hablábamos así en forma general cómo íbamos a hacer el análisis de este tema, ¿no? La idea es analizarlo a través de un método que se utiliza para la elaboración de los juicios en bioética. Es un método que se llama el método triangular. Se llama así porque tiene 3 puntos de apoyo sobre la elaboración del juicio ético. Recordemos que cuando nosotros hablamos de un juicio ético estamos hablando de argumentar por qué esto está bien o por qué está mal, ¿sí? Moralidad, cuando hablamos del término decimos la moralidad, es lo que en un determinado momento histórico, en determinado lugar, se considera algo bueno o algo malo. Por ende, el concepto de moralidad está relacionado un poquito a las condiciones de tiempo y espacio. En cambio, la ética en sí es el razonar por qué algo está bien o algo está mal. Este método decíamos que se apoyaba en 3 aspectos y era analizar la situación médico-biológico, que es lo que vamos a hacer en parte hoy. Luego analizarlo desde el punto de vista, el problema de los valores, cuáles son los valores que están en juego ahí, que acá pueden ingresar incluso valores, no solamente valores morales, sino principios legales también. Y después ya encarnar todo esto en una determinada persona. Por eso viene el análisis antropológico, que es el análisis final como para poder tener una idea. Con respecto a los métodos de fertilización asistida, usted me dice, ¿cuáles son los cuestionamientos legales, éticos? Bueno, en primer lugar uno tiene que saber que no es cuestionado en ningún momento que una persona quiera procrear un hijo. Eso desde luego que no hay en principio cuestionamiento a esa idea, ni a esa voluntad, ni nada por el estilo. El tema es que cómo acontece esto, cómo pasa esto, ¿sí?
el que uno quiera reproducirse, bueno, hasta podemos decir que es casi es un principio que está hasta en las escrituras, ¿no? Reproduzcanse, ¿no? Claro. Entonces forma parte no solamente de lo que son los principios que rigen diferentes filosofías o doctrinas morales de la humanidad, sino que además también el caso de la nuestra. Con lo cual no está objetado en lo absoluto la buena intención y la buena voluntad de las personas en querer tener hijos. Insisto, lo que es cuestionado es el método, son las formas a través de las cuales va a conseguir que aparezca este niño, ¿no? Y no nos olvidemos que, como decían los latinos, el bien nace de una causa íntegra, para el mal basta un solo defecto. Es decir, si las formas son inadecuadas, la mejor de las voluntades se cae. Y en realidad todo el acto se transforma en acto que no es un acto bueno. Uh-huh. En cuanto a los problemas relacionados con las partes médicos legales, o sea, el método de fertilización asistida es utilizar una alternativa al método de fecundación normal, ¿sí? Que es la unión del hombre y la mujer a través de una actividad copulativa en la cual, como consecuencia de esto, se produce la concepción de un nuevo ser humano. Todos aquellos métodos que modifiquen esta forma natural de concebir entrarían dentro de los métodos de asistencia a la fecundación. Acá hay un debate, pero que no quiero entrar en el tema porque además no quiero encararlo desde un punto de vista de salud reproductiva como una práctica médica en sí, en el cual si es que la estimulación a una mujer, por ejemplo, la estimulación hormonal a una mujer que tiene, digamos, que piensa tener fecundar de la forma natural, entraría o no entraría, pero bueno, es un debate que no quiero ahondar, pero sí decimos que todo aquello que ayuda para que se pueda realizar la concepción es asistencia. Lo que pasa es que hay métodos en los cuales esta asistencia es absolutamente eliminando una parte, llámese la parte, por lo general es la parte masculina la que se elimina, el accionar de un ser humano de género, de sexo masculino, a eso me refiero, porque el espermatozoide siempre tiene que estar presente, y hay otros en donde ya prácticamente se eliminan las dos, entonces solamente se queda a nivel de las gametas, es decir, del óvulo espermatozoide, y se genera la concepción desde un laboratorio, ¿no? Por eso a veces nosotros llamamos fertilización in vitro, porque está por fuera del organismo humano. Que más que una asistencia hacia la vida, es como un sustituir, ¿no? Esta forma natural de es una sustitución de la fecundación natural, ¿sí? Ahora, ahí viene el tema. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando yo quiero sustituir la fecundación natural? El riesgo que puede producirse por la hiperestimulación hormonal, porque para poder tener un óvulo que esté apto para ser fecundado, no basta con uno. Si con uno, por A o B o Z, la mujer no pudo concebir, se necesitarán varios, ¿sí? Entonces hay que hiperestimularlo, mucho más aún si la idea es hacerlo ex corpo, es decir, por fuera del cuerpo humano, en condiciones in vitro. Se necesitan varios óvulos. Y doctor, ¿esta hiperestimulación conlleva también algún riesgo? Claro, la hiperestimulación conlleva al riesgo, en primer lugar, de los trastornos hormonales, porque la hiperestimulación significa dar muchísimas cantidades de hormonas, más de lo que el cuerpo de la mujer produce, para generar varios óvulos. Entonces, en primer lugar, los trastornos hormonales, sabiendo nosotros que el organismo de la mujer es un organismo
muy sensible a las modificaciones hormonales, porque está, diríamos, por naturaleza es un organismo que modifica sustancialmente las cargas hormonales de acuerdo al ciclo menstrual. Una parte en los primeros 14 días y otra parte en los siguientes 14 días. Con lo cual, esa sensibilidad es como un organismo que es como una esponja. Entonces, si usted le pone hormonas extras, ese organismo va a tener alteraciones funcionales que son consecuencia de estas hormonas que se está dando. Las consecuencias pueden ser varias, desde trastornos hormonales, alteraciones hormonales, o incluso puede ser hasta cáncer de ovario, por ejemplo, ¿sí? Eso puede generar la hiperestimulación hormonal. Otro de los problemas que puede presentarse es que si se quiere obtener el óvulo hay que hacer punciones para obtener el óvulo. Y estas punciones son agresivas, es decir, cualquier punción es una técnica invasiva. Una punción es justamente eso, entrar a través con una aguja en alguna cavidad del cuerpo o alguna parte del cuerpo. Entonces, esas punciones son agresivas y desde este punto de vista también puede generar alguna complicación asociada a la invasión con la aguja. Otro punto que puede presentarse son los embarazos a edad avanzada, porque como ya no tiene que ver el ciclo normal de la mujer, porque acá ya se estudió todo, entonces y se alteró todo, entonces puede darse que la persona se embaraza a edad avanzada, pero usted me dice, bueno, a ver, el óvulo a edad avanzada ya no se produce tanto. Bueno, si no se logró con la hiperestimulación, se consigue otro, entonces se compra otro óvulo, ¿sí? Acá también yo siempre hago la aclaración que no estamos hablando de donación. A veces uno dice donación de óvulos, donación de esperma. Las personas que entregan sus óvulos y que entregan esperma reciben a cambio una retribución económica. Se va a llamar como sea, se va a llamar qué sé yo, viáticos, se va a llamar ayuda, subsidio, lo que fuere. Pero hay una retribución económica y lo hacen con el sentido de recibir una retribución económica. Y acá hay un cuestionamiento ético de esto, porque entra el cuerpo humano, las partes del cuerpo, entran a una relación comercial, es decir, se transforma una parte del cuerpo en una mercancía. Y entonces el cuestionamiento es que el ser humano no puede ser transformado en mercancía, nada. Ni un poquito, ni todo, ¿sí? Mucho menos aún células que son gametas. ¿Qué tiene diferenciación? Es que esas células van a generar un nuevo ser, ¿sí? Que son las únicas en el organismo que pueden generar un nuevo ser. Entonces, transformar el ser humano, sus células, y transformarlas en mercancía capaces de ser intercambiadas por dinero, ese es un cuestionamiento ético muy importante, porque no podemos vender, porque, a ver, la humanidad tiene muchísimos ejemplos de seres humanos que han sido vendidos. Esto no quiere decir que no ha sucedido, ¿sí? Insisto, cuando uno hace un análisis ético, siempre uno analiza si está bien o está mal la acción. Si se puede o no se puede no es asunto de la ética, ¿sí? Eso es asunto de la técnica en todo caso. Que ha habido esclavitud y que los seres humanos se han vendido, eso es un dato objetivo de la historia de la humanidad, ¿sí? Bueno, queridos amigos, como pueden escuchar, es un tema sumamente importante del cual estemos informados. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con nuestro espacio. Interactuamos con Solo el Amor Crea, en la vida y para la vida. Desde tu teléfono Disca, gratuitamente, solo desde Estados Unidos y Puerto Rico al 1-866-398-6377. Desde otros países, 1-205-271-2976. Continuamos,
queridos amigos oyentes, en este tema sobre la reproducción, los métodos de reproducción asistida o artificial en algunos de los casos, comentándolo con el doctor Lenin de Llanon, que en otras ocasiones nos ha acompañado para darnos tanta luz en este conocimiento que es importante que todos tengamos. Doctor, usted nos habló en la primera parte del programa sobre la hiperestimulación hormonal y también sobre la punción que se realiza para la obtención de óvulos en la mujer. La pregunta sería, ¿es siempre efectiva esta extracción? O sea, ¿siempre lo logran sacar o a veces puede haber algún fallo o algo más? Bueno, 100% efectivo es muy difícil que exista un método en medicina. Los métodos tienen un nivel de efectividad que quiere decir que se puede cumplir el objetivo para el cual está pensado, pero no es 100%. Así sea una pequeña cantidad, eso puede generar que no sea efectiva y que la persona a quien se la punzó no se obtuvo. Si bien hoy en día esas punciones se hacen guiadas con ecografías, con lo cual la posibilidad de no punzar el tejido y no sacar los óvulos es menor, pero hay otras variantes en la cual hacen hasta una pequeña incisión y sacan un pedacito del tejido de ovario, que ahí también van a encontrar óvulos, pero siempre sea como sea, son agresivas. O sea, es una invasión al cuerpo de la mujer, no es fortuito, digamos, no es gratis, se invade el cuerpo de la mujer y, como cualquier procedimiento en medicina, puede tener efectividad y puede no ser efectivo también. Después vamos a ver si es más o menos, si las probabilidades de efectividad son mayores o menores, pero por principio de acción en medicina no existen métodos 100% efectivos. Doctor, el someterse a esta práctica, usted ya lo mencionó, ¿no? Que puede ocasionar un trastorno hormonal importante, pero también entiendo que altera el ritmo normal de la fertilidad en la mujer. Entonces, ¿en qué se nota esto? O sea, ¿cómo la mujer se puede dar cuenta de que esto pasa o cómo se puede evitar o no? No, bueno, si hay una hiperestimulación hormonal, desde luego que se va a dar cuenta porque, diríamos, voluntariamente va y se somete a la hiperestimulación. El problema acá de la hiperestimulación y los riesgos es que a veces las personas que se dedican a hacer esto no cuentan con todos los... no informan adecuadamente bien a la persona, a la mujer que se va a someter. Entonces, con el deseo de ser madre y todo ese deseo, que insisto, ese deseo tan loable de ser madre, va y se somete y resulta que después aparecen complicaciones o efectos adversos que no estaba del todo bien informada. Acá hay un problema también que tiene que ver con el consentimiento informado, es decir, consciente una persona tiene que consentir cuando ha evacuado todas las dudas al respecto y el profesional le ha informado todas las cosas que los efectos adversos y las posibles complicaciones y los efectos positivos que está buscando con el procedimiento. Entonces, si nosotros cuestionamos esta parte, es el cuestionamiento del consentimiento informado en cuanto a los efectos adversos, que pueden ser a mediano plazo o puede ser a largo plazo, porque si vamos a hablar de cáncer de útero, por ejemplo, si vamos a hablar de cáncer de ovario fundamentalmente, esto es a largo plazo, ¿sí? Esto no es no lo siente de modo inmediato la persona. No lo va a sentir tan rápidamente, no lo va a sentir. Entonces, acá hay diferentes etapas de complicaciones que se pueden ir desarrollando y que no necesariamente están asociadas a inmediatamente después del procedimiento de hiperestimulación. Lo mismo la punción, como cualquier punción, cualquier laparotomía de extracción de tejido ovárico, tiene algún tipo de complicación, no son fortuitas. La pregunta acá, y otro de los cuestionamientos éticos es, si yo tengo, por ejemplo, una infección y tengo una colección, ¿sí? Diríamos, un absceso se me hizo en una parte del músculo y yo necesito
eliminar, sacar, drenar ese absceso. Es decir, voy al médico y el médico punce ese absceso para sacar ese contenido que es un contenido purulento. La punción de ese absceso, ¿tiene complicaciones y riesgos? Sí, como toda punción tiene complicaciones y riesgos. Pero la persona fue porque tenía una enfermedad previa, porque estaba padeciendo de una situación que era el absceso de la pierna, por ejemplo, el absceso de un músculo. Entonces se somete al riesgo que pueda tener la punción o todo procedimiento invasivo porque hay una enfermedad que tiene que curar, porque está en riesgo la vida. Si la infección no se cura, se puede diseminar por todo el organismo y después la persona puede terminar muriéndose. Entonces, frente al riesgo de la salud, porque la salud tiene que ver con la vida humana, esa persona se somete a los posibles efectos adversos o los efectos colaterales asociados al procedimiento. Pero acá hay una enfermedad previa, es decir, un riesgo asociado a la pérdida de la salud y directamente en riesgo de vida. Y el otro lado es, yo me someto a esto porque tengo un bien mayor, que es el bien vida para proteger. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos no hay una enfermedad, porque la persona está normal, no tiene enfermedad. Claro, está en salud. Está sana. Y con todos estos procedimientos, con la hiperestimulación, con las punciones, yo le puedo generar la enfermedad, ¿sí? O se somete a un riesgo que no está asociado a la presencia de una enfermedad. Acá también vale la pena charlar sobre el tema si es una persona es estéril o una pareja es infértil, si es que esto es enfermedad. Y este es un tema muy importante para tratar, porque hay una corriente dentro de la medicina, incluso corrientes que tiene avales de organismos internacionales que se encargan del cuidado de la salud, en el cual se entiende que una persona que no puede generar descendencia biológica es una persona enferma, ¿sí? Entonces habría que preguntarse si es que hemos vivido durante tantos años en parejas infértiles. No lo voy a poner en la persona individual, aquella estéril, porque quizá una mujer o un varón puede ser estéril a consecuencia de una enfermedad cromosómica que él tenía previamente, una enfermedad congénita o por consecuencia de un traumatismo, y eso es una secuela. Estamos poniendo una pareja que es infértil. Entonces la pregunta es, si una pareja fue infértil y todas las parejas que en la historia de la humanidad conoce que fueron infértiles, ¿fueron enfermos entonces? Entonces acá vendría la pregunta, ¿qué es la enfermedad? ¿O es que fueron enfermos y no nos dimos cuenta? Con lo cual no tendríamos seres humanos saludables, sino potenciales enfermos inadecuadamente diagnosticados, ¿sí? Claro. Entonces, fíjese todo esto, el campo de análisis en el cual uno tiene que entrar para poder plantearse si es que el método es el adecuado o no es el adecuado. Este es uno de los cuestionamientos éticos con respecto a la salud de la mujer. Después podemos hablar con respecto a la salud del bebé que se forma a través de esto. Es sumamente amplio, queridos amigos, y como justamente nos explica la Iglesia a través de su documento Donum Vitae, el rápido desarrollo de los descubrimientos tecnológicos exige que el respeto de los criterios recordados sea todavía más urgente, porque la ciencia sin la conciencia no conduce sino a la ruina del hombre. Es un criterio que tenemos que tener muy presente para poder comprender todas estas cosas. Hacemos una breve pausa, queridos amigos, y regresamos en Solo el Amor Crea. La amada y favorecida por el Señor, tu madre de la inocencia y del amor, tú que preguntas
cómo y no por qué, tú que te haces servidora de Dios. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor, y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Tú llevas el silencio en tu corazón, tú eres reina de toda creación. Tú que derribas la muerte con la fe y te elevan victoriosa a Dios. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor, y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Tu bienaventurada Madre de Jesús, lo acompañas de la infancia hasta la cruz. Tú llevas en silencio una espada de dolor, tú condúcenos a tu Hijo Salvador. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor, y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor, y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Continuamos, queridos amigos, en Solo el Amor Crea, compartiendo con el doctor Lenin de Llanón, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, magíster en ética biomédica, médico especialista en medicina crítica y médico de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Francisco Santoyani de la ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos viendo el aspecto médico-biológico de las técnicas de reproducción asistida. Recordamos a nuestros amigos oyentes que se pueden comunicar con nosotros para realizar sus preguntas o comentarios a través de nuestras líneas telefónicas. El teléfono gratuito para Estados Unidos y Puerto Rico es el 1-866-398-6377. Desde otros países se pueden comunicar a través del número 1205-271-2976. Nos decía el Santo Padre Juan XXIII, también más o menos recientemente canonizado, que la vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios. Y es el hombre, queridos amigos, el que se une a esa acción creadora por voluntad expresa de Dios en ese mandato de reproducirse y poder poblar la tierra para que el don de la vida que Dios nos regala pueda ser extendido en todo el mundo. Hemos estado hablando sobre el aspecto ético de ciertas prácticas, en concreto de esta reproducción asistida, y nos decía el doctor que la ética siempre razona el por qué está bien o por qué está mal algún método que se practique en cualquiera de las acciones humanas. Toda acción humana puede ser sometida a un juicio ético, y que en este caso que estamos hablando de la reproducción
estamos basándonos en una buena voluntad. No se está cuestionando que alguien quiera engendrar, sino el modo que se utiliza para lograr este objetivo. Estuvimos hablando en la primera parte sobre los riesgos que supone para la mujer el someterse a esta práctica, por ejemplo, de una fecundación in vitro o de la extracción de óvulos para que ésta sea posible. Y ahora, doctor, quisiera preguntarle ¿qué riesgos implica esta práctica para el bebé, para el embrión que se está formando en la mujer? Bueno, un bebé que ha sido un niño, porque uno tiene que entender que la etapa del ser humano es una etapa de vida intrauterina y luego después viene la etapa extrauterina, ¿no? Una persona que se forma a consecuencia del uso de alguna técnica de reproducción asistida o técnica de fertilización asistida, que es como realmente uno tiene que encarar, no hablar sobre la reproducción, sino sobre las técnicas de fertilización asistida, porque estamos analizando los métodos, ¿no? La metodología en sí. Tiene riesgos también. Ese chiquito, en primer lugar, el riesgo inicial pueden ser alteraciones genéticas o cromosómicas, ¿sí? Que están desde el momento de la fecundación, y especialmente cuando son fecundaciones in vitro, en el cual hay manipulación de las gametas. Hay otros riesgos que están asociados con el riesgo del bajo peso al nacer. No se desarrolla adecuadamente bien el niño y entonces nace con un peso muy bajo, que esto implica, en muchos casos pueden generar secuelas para esa persona, o en sí puede también generar alteraciones para la familia, porque implica cuidados extremos que también, insisto, podrían haberse evitado, porque no es que es una fecundación, es una concepción natural y el chiquito nació con bajo peso. Está bien, eso no lo puede haber evitado, pero acá sí se podrían haber evitado, ¿sí? Después tiene también que considerarse que es los partos prematuros, si bien esto está asociado más que todo con la mujer, pero es combinado, porque un parto prematuro también predispone a que el bebé nazca a veces con menos tiempo de maduración y fallezca, porque no se puede, si hay un mínimo de semanas con el cual él puede continuar ya la vida afuera. O sea, la vida intrauterina no la podemos sustituir del todo, por más que exista una serie de tecnologías que ayude, incubadores y todo lo demás, y por más que se hace mucho y los neonatólogos trabajan mucho para salvar a esos recién nacidos prematuros, pero más allá de eso hay algo que es insalvable. Cuando no tiene el tiempo de gestación adecuado o mínimo necesario dentro del útero materno, desde luego que no va a sobrevivir, y esto puede ser una de las consecuencias del uso de las técnicas de reproducción asistida. Doctor, y en esto es porque la técnica en sí falla. O sea, ¿por qué puede pasar al ser un producto de este tipo de técnicas? Porque cualquier técnica en medicina tiene efectividad, tiene una probabilidad de ser ineficaz o de poder fallar. Eso se llama el riesgo que tiene una técnica. Una técnica en medicina, dentro de las diferentes cosas que se evalúan en una técnica, hay un punto que es el riesgo-beneficio, es decir, cuánto beneficio le puede producir la técnica, es decir, que va a obtener el efecto deseado, y cuánto riesgo puede haber al respecto. Una buena técnica debería de prevalecer el beneficio frente al riesgo, pero el riesgo de desaparecer no se puede, porque estamos siempre irrumpiendo en el curso natural de algo. Entonces, cuando nosotros a la naturaleza la rompemos, ¿sí? Algún momento nos responde. Claro. Nos responde porque le quitamos su curso natural, le quitamos el sentido que tiene la naturaleza. La naturaleza tiene un sentido determinado. Que por decirlo así es como que al tratar de hacerlo de modo artificial, evidentemente nunca va a ser lo mismo que un proceso natural. Nunca, jamás. Y tiene más riesgos evidentemente de fallar. Ningún proceso artificial, por más que la medicina
ha avanzado muchísimo y ha mejorado la cantidad, la calidad y la cantidad de vida que viven los seres humanos, pero por más que sea eso, ningún proceso va a ser igual al proceso fisiológico normal. Nunca. Pero si hay una enfermedad de base, bueno, uno dice, corro el riesgo para salvar la vida. Acá no existe, a menos que entendamos que esto puede ser una enfermedad. Y ahí, al entenderla como enfermedad, también hay muchas otras causas, que lo vamos a analizar un poco más cuando hagamos el análisis antropológico. Pero estos nuevos conceptos de enfermedad y estos nuevos reconocimientos de enfermedad están llevando, tienen un trasfondo que no solamente tiene que ver con una realidad biológica alterada, que puede ser una enfermedad, sino que tiene que ver con un trasfondo también antropológico, tiene que ver un trasfondo del deseo, tiene que ser un trasfondo económico también, porque esto es un excelente y muy lucrativo negocio, la fertilización in vitro. Y es costoso. Es muy costoso porque las técnicas son altamente, estamos hablando de una biotecnología extremadamente sofisticada, entonces es costoso. Doctor, y usted hablaba de los riesgos que puede vivir el bebé. Por lo que ha ido explicando, más bien es como el lograr, que a veces es difícil lograr que el bebé nazca de manera completa, saludable, pero una vez nacido el bebé, estos bebés producidos de esta manera, ¿también vienen más débiles, vienen más enfermos o es relativo? No necesariamente, no, hay quienes, no, diríamos, estamos poniendo las posibilidades de riesgo. Uh-huh. Tampoco puedo decir, porque no soy especialista en el tema, qué cantidad, qué porcentaje, pero los porcentajes no importan desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Porque si usted dice, bueno, acá hay el 80% de que nazca perfecto y 20% de parto prematuro, con lo cual puede nacer con bajo peso y puede no sobrevivir, ¿sí? Bien, pero si una persona es el 100% de la estadística y da lo mismo, porque ella puede estar dentro de las 2 de 10 que va a tener la complicación o dentro de las 8 de 10 que no va a tener la complicación. Entonces, la persona es igual. Que no se trata de porcentajes en masa, sino de un individuo. Un individuo. No nos importa que sea 80% versus 20%, porque ella puede ser igual de un lado, o puede estar de un lado o puede estar del otro. Porque ahí no podemos ya irrumpir en la vida encierra un misterio determinado. Que en ciencia este misterio, no reconocido como palabra misterio, a pesar que Einstein habla mucho sobre el misterio, pero no reconocido como palabra misterio, tiene la probabilidad, que es lo mismo. Claro. Es el no saber algo, si puede ir para un lado o puede ir para el otro. Y hablando justamente de esa probabilidad, doctor, estaba recordando un caso reciente y real que fue publicado en varios medios, el caso de una chica francesa que manifestaba su preocupación al saber que el chico del que se había enamorado, quien era su novio, era también producto, al igual que ella, de una fecundación in vitro. Y ella exponía su miedo al pensar que ambos fueran producto de un mismo padre genético y a la misma vez su impotencia a la hora de salir de esta duda, porque según el protocolo de este método existe una protección de datos de los donantes, entre comillas, de gametos o células sexuales, y a la hora de que y pensaba, si a la hora de que un niño engendrado por la fecundación in vitro, ya siendo un hombre o una mujer, desee crear un hogar, ¿qué riesgos puede tener a la hora también de él generar familia? Bueno, la sospecha o el temor que ella tenía es totalmente fundado. Es un temor que puede ser, dado que el chico no conocía a su padre biológico. Y si ella no conoce a su padre biológico y él no conoce a su padre biológico... Pueden ser hermanos. Pueden ser hermanos, sí. Bueno, hay lugares, por ejemplo en los Estados Unidos se tuvo que regular la cantidad de veces que una persona puede vender, especialmente para los varones, que puede vender el semen y en qué área física lo puede hacer, para que no
resulta que no tenga muchos hijos dentro del mismo área física, porque después esos hijos se conocen entre ellos y después hasta se pueden casar y se están casando entre hermanos. O sea, más allá del delito moral del incesto, estamos hablando desde el punto de vista biológico que perpetúa las endogamias. Lo que hacen es que perpetúan algún tipo de patología que puede presentarse y se potencializa, que es el problema que existía, por ejemplo, en la época de las casas dinásticas, que eran endógamas. Entonces se casaban entre ellos y después tenían muchos hijos con problemas de alteraciones, con discapacidades mentales o discapacidades físicas severas. ¿Por qué? Porque la endogamia produce eso. Uh-huh. Esto es una cuestión biológica, puramente biológica, acá ya no tiene que ver. No estamos hablando de otro aspecto. No, esto es un dato objetivo biológico. Cuando permanentemente el mismo grupo de genes está dando vuelta en esa comunidad, pueden potencializarse genes que tengan alguna patología, alguna alteración, alguna mutación. O en todo lo contrario, se estimula que aparezcan alguna mutación de los genes. Tremendo. Y eso sin hablar, como usted decía, el aspecto de salud implica mucho, muchas áreas. La inseguridad de esa persona, el no saber si eso puede ser, si es solamente una sospecha. Es todo un tema que trae muchas preocupaciones y a veces, queridos amigos, no caemos en la cuenta a la hora de aprobar estas cosas o de apoyar gobiernos que aprueban estas cosas, toda la problemática que esto encierra. La incertidumbre, porque no nos olvidemos que una persona que pueda ofrecerle el semen, el varón, puede fecundar muchos óvulos, ¿sí? En el caso de los óvulos es más difícil. También hay óvulos que se venden y mujeres que después se le transfieren embriones con óvulos que no son de ella. Y especialmente esto hablo de las personas, mujeres de mayor edad que ya pasaron el periodo de vida fértil, que también es un periodo biológico. O sea, lo que a veces queremos nosotros hacer con estas técnicas, insisto, que son sofisticadas y que se ha pensado mucho y la ciencia ha dedicado muchas horas de trabajo para que esto suceda, para que esto pueda ser así. Lo que queremos hacer es irrumpir con el orden natural de las cosas y desconocer realidades biológicas que son objetivas. Y las consecuencias que trae ese alterar el sistema natural. Sin duda alguna. Eso es cuando la ciencia se transforma en cientificismo, que no es lo mismo. Porque el cientificismo es la ciencia por ciencia. Es casi como un abordaje ideológico frente a la ciencia, entendida la ideología como pocas ideas estructuradas en un sistema duro que siempre responde de la misma manera y analiza todo de la misma manera. Entonces, para que la ciencia no se transforme en ideología, hay que tiene que debatir sobre lo correcto de las acciones en ciencia, porque si no se cae en el cientificismo, ¿sí? El apego a la ciencia por solo ciencia y que por ser ciencia ya justifica la bondad de las acciones, solamente porque son de la ciencia. Y no siempre es así. No siempre es así. Todo lo que es técnicamente o científicamente posible no implica que sea éticamente correcto. Queridos amigos, qué bueno que podamos tener estas oportunidades para comprender el fondo de las cosas y por qué muchas veces la Iglesia trata de orientarnos a través de su magisterio, de su doctrina social, sobre prácticas que desconocemos. Así que demos muchas gracias a Dios que podemos transmitir estos programas que tanta luz y tanto conocimiento nos dan. Hacemos una breve pausa y continuamos en Solo el Amor Crea. Con un gran invitado desde su parte moral, educacional, integral totalmente. Solo el amor crea. Lo tenemos nosotros muy claro, ¿no? Después del Concilio Vaticano II. Desde NSE Buenos Aires para Radio Católica Mundial. Para expandir estos ejemplos de vida que tienen que estimularnos a nosotros también en la entrega. Todos los martes en esta misma franja horaria. Solo el amor crea.
el desarrollo y el progreso para su pueblo. Evangelización y promoción humana están de la mano. Con el equipo NSE Radio. Continuamos, queridos amigos oyentes, hablando sobre los métodos de reproducción asistida y toda la complejidad de situaciones que puede traer a largo y a corto plazo este tipo de prácticas. Doctor, vamos a poner este caso del que estábamos hablando, estos dos hermanos que sin saber que son hermanos, resulta que lo son de modo genético. ¿Cómo se puede ayudar a personas que están en esta situación desde el punto de vista también médico y desde el punto de vista personal? Porque no debe ser fácil saber que uno fue concebido, por ejemplo, en una probeta, que antiguamente se llamaba los niños probeta, ¿no? Sí. ¿Cómo ayudar a estas personas? Porque no es lo mismo, pensaba yo, una adopción, cuando uno, pues bueno, me tuvieron de una manera normal, natural, y ya luego me dan la potestad a otra familia, pero yo sé mi realidad. Estos chicos no lo suelen saber. Bueno, acá tiene que ver con el tema del conocimiento de la verdad, que es un principio ético fundamental, que las acciones deben de ser siempre inspiradas en la verdad, y que la verdad debe ser el motor de todas las acciones humanas. El problema que sucede es que existe como una especie de disociación entre una realidad biológica y una realidad, vamos a llamar, psíquica, ¿sí? Porque una persona que engendra hijos, digamos, que engendra un nuevo ser, es el hijo de ese hombre y de esa mujer. O sea, no hay ningún tipo de cuestionamiento biológico al respecto. Sí. Si el espermatozoide salió de una persona X, de un hombre X, la consecuencia de la fecundación del espermatozoide al juntarse con un óvulo va a ser un ser humano hijo de esa persona X, tanto de espermatozoides como del óvulo Y, vamos a llamarlo contrario, vamos a ponerle X al óvulo e Y al espermatozoide en función de los, recordando en alegoría de los cromosomas que tiene el hombre y la mujer. Pero ¿qué pasa en estos casos? Que se pierde esta realidad biológica, se desconoce esta realidad biológica. Entonces entran otras realidades a comenzar a jugar, como las afectivas, las emocionales. Entonces no es hijo biológico de nadie, sino que es hijo de quien lo quiere, creó, ¿no? Lo crió, claro. ¿Sí? Hablo en el mejor de los casos, cuando no estamos hablando, porque lo quiero dejar para cuando hagamos el análisis jurídico, pero no estamos hablando de porque no es propiedad de quien lo compró, que eso también lo vamos a poder entender así, ¿sí? Suena ya feo eso. Pero bueno, claro, es mercancía de personas. Pero hay una realidad en la cual hay desprotección de estos embriones, de estos seres, y al no existir protección adecuada legalmente hablando, la ley que existe, si usted no tiene una ley, tiene que aplicar la que existe. Si no hay una ley específica para algo, tiene que aplicar la más parecida. Y entonces se aplica la ley de una mercancía. Y las relaciones son relaciones comerciales al respecto. Claro, y al no saberse uno fruto de un acto de amor es... Pensaba yo, a veces uno escucha personas que han sido... su madre ha sido violada, por ejemplo, y el hecho de pensar que soy producto de un acto de violencia genera en la persona una serie de taras importantes. Cuanto más si el pensar que solamente soy como el producto de una combinación de laboratorio. Bueno, desde luego que cuando nosotros hablamos de técnica de fertilización asistida, estamos hablando de una separación de lo que significa la procreación con la unión de dos seres en función de un sentimiento de amor. Estamos hablando completamente, acá ya no existe eso, no hay asociación procreación consecuencia de dos seres que se quieren y que encaran un proyecto en común. No, esto ya es una cuestión individual que pueden ser una pareja que también vaya y pida una técnica de fertilización asistida, pero desde luego que la concepción ya de ese chico
o de esa nena no va a estar de acuerdo no va a ser consecuencia de esa unión, ¿no? En función de un acto de amor. Ya no hay, ya está totalmente por separado. Uh-huh. Eso lo vemos cuando hagamos un análisis más antropológico del tema, pero sepamos que acá ya hay una escinción entre lo que es procreación con acto de amor. Ya, es más, ni siquiera con acto biológico, porque también puede haber un acto biológico que no sea producto de un acto de amor, pero acá no, acá ya puede ser, ni siquiera hay el acto biológico de la copulación, el acto normal o natural a través del cual o por medio del cual las personas se reproducen. Bueno, queridos amigos, realmente qué interesante este tema, el saber que cuando nosotros salimos de las líneas de lo que Dios quiere, difícilmente lograremos lo que Dios logra cuando lo hace Él. Doctor, todas estas alteraciones cromosómicas y genéticas que puede tener el bebé, ¿cómo orientar a las mujeres, por ejemplo, que desean tener familia, que a lo mejor esto ya lo saben, pero que de todas maneras el deseo de ser madres les supera y quieren, como sea, lograr esto? Bueno, las técnicas de fertilización asistida son varias, desde luego, y decíamos que podían incluirse aquellas que era alguna ayuda para que los esposos, a través de métodos sin sustituir el acto conyugal, como bien dice el magisterio de la Iglesia, sin sustituir el acto conyugal, puedan concebir. Eso es una cuestión me parece que por ahí hay que caminar, ¿sí? Entender que los seres humanos aparecemos como consecuencia de un acto conyugal, que a veces ese acto conyugal conlleva la procreación, a veces no conlleva la procreación, y que si la persona está sola, el pensar procrear un chico debe darse cuenta de que es mejor que lo haga en conjunto con otra persona, y que los seres humanos no podemos ser consecuencia del deseo de poseer un objeto por otra persona, ni porque nuestro padre quiere poseer un objeto que es el hijo, ni la madre quiere poseer el objeto que es el hijo. Somos seres independientes, únicos, irrepetibles y un fin en sí mismo. Así es, queridos amigos. Por eso nos decía este tema de esta exhortación del Domnum Vitae, la procreación humana presupone la colaboración responsable de los esposos con el amor fecundo de Dios. El don de la vida humana debe realizarse en el matrimonio mediante los actos específicos y exclusivos de los esposos, de acuerdo con las leyes inscritas en sus personas y en su unión. Queremos agradecer al doctor Lenin, que ha estado nuevamente con nosotros. Doctor, muchas gracias. Lo esperamos tener pronto en nuestro programa nuevamente. Como no, como siempre, un gusto estar acá. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, gracias por estar con nosotros otro martes y hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.